Y ahora vamos a hablar del sistema colectivo. ¿Ya? El sistema colectivo que consiste entonces en recoger las aguas residuales a través de una red de alcantarillado sanitario, ¿no? El sistema colectivo que, como les decía, es un sistema para una población, es decir, para para una ciudad, ¿no? Para una ciudad ya. Oh, bueno, ahí tenemos entonces la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento. El sistema colectivo, entonces, de manejo de aguas residuales, acá les voy a mostrar un esquema, está conformado por, en primer lugar, la red de alcantarillado sanitario, cuya función es la de recoger las aguas residuales de todos los hogares, de todos los hogares, de todos los edificios públicos, de las industrias, etc. Recoge entonces las aguas residuales y a través de estos conductos, es decir, del alcantarillado que está instalado a lo largo de todas las calles, a lo largo de todas las calles. Entonces, las aguas fluyen en el sentido de la pendiente del terreno hacia un punto común. En este lugar se reúnen todas las aguas del alcantarillado sanitario. Aquí llegan todas las aguas. Entonces, la red de alcantarillado sanitario llega hasta este punto. Y a partir de este punto, hacia adelante, tenemos un conducto, un único conducto, un conducto bastante grande, por supuesto, que llevará todas las aguas residuales de la ciudad, de la población, etc., las transportará hacia la planta de tratamiento, ¿ya? Que la planta de tratamiento tendrá que estar ubicada, por supuesto, fuera de la ciudad, ¿no? En lo posible, alejada de la ciudad. Entonces, ahí tenemos las partes componentes de este sistema. La red recolectora, en primer lugar, o el sistema de recolección de las aguas residuales. Luego tenemos el transporte de estas aguas residuales que se realiza mediante un conducto denominado emisario. El emisario es el conducto que lleva todas las aguas residuales, ¿no?, desde la ciudad hacia la planta de tratamiento. El emisario. Luego, la otra parte, componente, es la PETAR, o planta de tratamiento de aguas residuales. La PETAR. Y luego se realiza la disposición final de los efluentes de la planta de tratamiento hacia un cuerpo receptor. Hacia un cuerpo receptor. La disposición final consiste en la descarga de los efluentes, es decir, del agua que sale de la planta de tratamiento, ¿ya? Y estas aguas son descargadas hacia un cuerpo receptor. El cuerpo receptor puede ser un río, puede ser el suelo mismo también, ¿ya? Así es. Entonces, ahí tenemos el sistema colectivo para el manejo de aguas residuales, ¿ya? Entonces, aquí mostramos de cada hogar, de cada casa, fíjense, se recogen las aguas residuales, ¿no?, del baño, de la cocina, etc. Y se conduce a una cámara, que es la cámara que está dentro de nuestros predios todavía, y desde esta cámara se conecta al alcantarillado sanitario público que está en la calle ya, en la calle, ¿no? Entonces las aguas residuales fluyen hacia el colector público, llamado colector. Colector porque pues recoge las aguas residuales, colecta las aguas residuales, ¿no? Y entonces esta es
la red de alcantarillado sanitario que estamos mostrando acá. Este conducto está localizado a lo largo de todas las calles de la ciudad. Y el agua fluye siguiendo la pendiente del terreno, ¿no? O sea, de acuerdo a la pendiente que se le da también al colector. El colector es un conducto circular que está enterrado a una profundidad aproximadamente de 2 a 3 metros, de 2 a 3 metros por debajo del nivel de la calle. ¿Ya? Eso es. Bien. Entonces, como podrán apreciar, queridos jóvenes y señoritas, este sistema de manejo de aguas residuales, ¿no?, está conformado, fíjense, por estos colectores que son tuberías. Todos son tuberías. Son tuberías que están instaladas, ya les digo, están instaladas por debajo del nivel del terreno, ¿no? Son tuberías. Así que se le ha dado una determinada pendiente para que las aguas residuales fluyan, ¿no? Simplemente por la fuerza de la gravedad, ¿ya? Por la fuerza de la gravedad. Entonces, así circulan todas las aguas residuales, se reúnen en un solo lugar, como les dije, y desde acá se llevan las aguas residuales a la planta de tratamiento mediante el emisario. El emisario, entonces, tiene ya esa función, ¿no? Bien, entonces, como podrán apreciar, queridos jóvenes y señoritas, este sistema está basado, o sea, para el recojo de las aguas residuales y el transporte, que es lo que vamos a estudiar, digamos, ¿no? Porque la planta de tratamiento la van a estudiar ustedes ya en la siguiente materia. Venciendo esta, manejo de aguas residuales, entonces la siguiente materia para el próximo semestre ya es plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Ya? Bien, entonces yo les decía que la red de alcantarillado sanitario, que consiste en una serie de tuberías, son tuberías, todos son tuberías. El emisario también es una tubería. Entonces, pues, tenemos que conocer y cómo fluyen las aguas residuales en las tuberías, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que conocer. Y así, entonces, fíjense, este es un esquemita de lo que es el alcantarillado, el colector sanitario. Aquí tenemos, esta es una cámara de inspección y esta es otra cámara de inspección. Las cámaras de inspección habrán notado ustedes que están localizadas en los cruceros, es decir, en las intersecciones, ¿no?, de las calles, ¿no? En todas las intersecciones van a haber una tapa metálica circular. Esa es una cámara. Una cámara es como un pozo, ¿ya?, de una determinada profundidad, por supuesto, bien construido, por supuesto, muy bien construido, ¿ya? Es un pozo, o pozos de inspección también se llaman, pozos de inspección o cámaras de inspección también se llaman así, cámaras de inspección o pozos de inspección. Entonces, en cada esquina normalmente se coloca esto, ¿ya?, en la cuadra, o a media cuadra también puede haber, ¿no?, estos pozos o cámaras. Entonces, aquí yo les estoy mostrando en este esquemita que mostramos acá, fíjense cómo es. Así está instalado. Este es un pozo, este es el otro pozo. Esto es visto en planta, y este es el perfil longitudinal. ¿Ya? El perfil longitudinal del colector sanitario, es decir, de uno de estos elementos, cualquiera de estos elementos, que va de un pozo a otro pozo, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, eso es lo que estoy mostrando en forma ampliada. Cámara J, cámara K, dice. La longitud L, la distancia de una cámara a otra, L metros. L. Esta distancia puede ser 80 metros, 60 metros,
máximo 100 metros, digamos, máximo. ¿Ya? Y entonces, fíjense, el colector está instalado con una determinada pendiente, ¿no es cierto? Este es el terreno, la superficie del terreno, ahí, y ahí está el colector sanitario, que es un conducto circular, ya les dije, es una tubería. Ya, entonces, este conducto está instalado con una determinada pendiente, una pendiente J. Acá esta línea que muestro acá es el nivel freático. El nivel freático, ¿ya? En lo posible, claro, el nivel freático tendrá que estar por debajo del colector, ¿ya? O dicho de otra manera, el colector sanitario tiene que instalarse por encima del nivel freático, en lo posible, ¿no? Para evitar que las aguas subterráneas ingresen al colector. Para eso es. Bien, y aquí tenemos, fíjense, así es el colector sanitario, un conducto circular. El agua circula a sección parcial, es decir, no llena el conducto. No tiene que llenar el conducto. Acá tiene que haber un espacio con aire, un espacio vacío, podríamos decir, donde en este espacio va a haber aire y además gases en ese espacio. Aquí estaría el agua, en todo esto. Esto sería el agua, las aguas residuales. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos estos elementos. Vamos a designar estos elementos. En primer lugar, el conducto circular tiene que tener un diámetro. El diámetro es D metros, digamos, el diámetro, ¿no? El diámetro puede ser 0,20 metros, 0,25, 0,15, 0,30, 0,40, 0,30 creo que no hay, pero 0,40, ¿ya? 0,50 metros, ¿no? En metros. ¿Ya? Así es. Claro, 0,50 metros ya es un conducto muy grande, ¿no? Normalmente los tubos que están a lo largo de las calles, queridos jóvenes y señoritas, tienen un diámetro de 0,15 metros, o sea, 150 milímetros. Normalmente, 150 milímetros tiene el diámetro es el diámetro de estos conductos, o sea, 6 pulgadas también, ¿ya? Ese es el diámetro mínimo de estos conductos. Están a lo largo de las calles. Bien, entonces ahí tenemos, fíjense, algunos elementos ya. D es el diámetro de la tubería en metros. Y se llama tirante de agua. Y, es decir, es la profundidad del agua, ¿no es cierto? Tirante de agua está en metros. Además, Y tiene que ser menor que D. Y tiene que ser menor que D. Si D es 0,15 metros, Y será máximo 0,10. B mayúscula, ancho de la superficie de agua. Ahí está. Es decir, de acá, acá, ese es el ancho B, en metros. Tita, ángulo central. Ángulo central que está en radianes, ¿no? Ángulo central en radianes. Eso es. Ángulo central y está expresado en radianes, jóvenes. ¿Ya? Este ángulo está en radianes, ¿no? J, la pendiente del colector, en porcentaje. Esta pendiente J, digamos, podemos decir, el colector está instalado con una pendiente de 1%. 1%. Podríamos decir, el colector tiene una pendiente de 0,5%, ¿no? Y así sucesivamente. Las pendientes normalmente son pequeñas. Hablamos, 1% ya es una pendiente grandecita, ¿no? Ya es grande. Normalmente las pendientes son 0,5, 0,6, 0,4%, así más o menos.
ya, para que tengan una idea ya. Entonces, estos son los elementos que forman parte, digamos, de acá, o que estamos mostrando acá en la figura, ¿no? Theta es el ángulo central, como les dije, que está en radianes. Bien, y ahora, ¿qué es lo que nos interesa conocer, queridos jóvenes y señoritas? El agua, las aguas residuales ingresan acá al colector, como ya les he indicado, recogiendo las aguas de todas las calles, de todas las casas, así como este ejemplo. Recogemos las aguas de las casas ahí, y entonces el agua va circulando así. Pero ¿qué nos interesa conocer? Lo que nos interesa conocer, jóvenes, es la velocidad con la cual las aguas circulan a lo largo del colector. La velocidad no tiene que ser muy grande y tampoco tiene que ser muy pequeña. Es decir, la velocidad tiene que tener un valor mínimo para garantizar que los sedimentos que van a ingresar con las aguas residuales sean transportados. Los sedimentos tienen que moverse juntamente con el agua. Entonces, para ello debemos garantizar una determinada velocidad del agua dentro de la tubería. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Tenemos que garantizar una determinada velocidad del agua dentro de la tubería. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Bien, y entonces para ello vamos a estudiar, pues, el movimiento del agua dentro de la tubería. Y para ello tenemos unas ecuaciones. Ahí están las ecuaciones de flujo, dice. En primer lugar, una de las ecuaciones, aquí tenemos llamada la ecuación de Manning, dice. ¿Qué dice la ecuación de Manning? Que la velocidad se puede calcular así mediante esta fórmula. ¿Ya? Entonces aquí intervienen ya algunos elementos importantes. Fíjense, 1 entre n, dice. ¿Pero qué es n? Se llama coeficiente de rugosidad de Manning, que para las aguas residuales este valor de n es de 0,013 para las aguas residuales. En realidad, n que depende de qué? Del material del cual está fabricada la tubería. Pero para aguas residuales en general, se considera que n es constante y es igual a 0,013. R a la 2/3, dice. ¿Pero qué es R? Se llama radio hidráulico. Se llama radio hidráulico. ¿Y qué es R? Dice, es la relación del área dividido entre el perímetro mojado. ¿Qué es el área? Ya les he mostrado acá. El área sería esto. Fíjense. Esto sería el área. ¿Ya? Se lo voy a pintar. Ese sería el área. Voy a usar mi herramienta. Ajá. Aquí está el área. Entonces, vamos a dibujar aquí. Todo esto es el área. Todo eso es el área. Ahora, dice el perímetro mojado. ¿Cuál es el perímetro mojado? También se lo voy a dibujar. El perímetro mojado es esto, esa distancia. Miren desde acá, así. Bueno, un poquito el pulso me falló, pero ese es el perímetro mojado. Perímetro mojado. Es decir, es la longitud de la línea que se presenta, digamos, al conducto circular que está en contacto con el agua, en contacto con el agua. Entonces, esta longitud se llama perímetro mojado, ¿ya? Perímetro mojado.
Y este es el área, todo esto es el área de, no, la cantidad de agua que está circulando aquí. Ya les dije que este espacio acá es aire, o es un espacio vacío, no está con agua acá esto, ¿ya? Bien, entonces, ese es entre esos elementos. R, radio hidráulico igual área entre perímetro mojado. A, el área mojada. ¿Cómo se calcula el área mojada? Se calcula con esta formulita. Diámetro al cuadrado por, abrimos paréntesis, tita menos seno de tita, dividido entre 8. El perímetro mojado se calcula con esta formulita. P igual 1/2 por el diámetro y por tita. ¿Ya? Entonces, así calculamos R. Luego, J es la pendiente del colector, que eso ya es un dato que se da. Ya les dije, puede ser 0,5%, 1%, 3%, etc. Bien, luego tenemos una ecuación muy importante, la ecuación más antigua de la física es esta, ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice? Que el caudal Q es igual a área por velocidad. El caudal Q igual a área por velocidad. Entonces, así sabemos la cantidad de agua que está siendo transportada a lo largo de la tubería. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo o cuántos litros por segundo, ¿no es cierto?, están siendo transportados? Bien. Y ahora vamos a ver un ejemplo así sencillo, de manera que lo entiendan, ¿ya? Dice, ejemplo 1, dice, se tiene un colector sanitario de 0,50 metros de diámetro. Está instalado con una pendiente de 0,4%. El agua circula con un tirante de 0,30 metros. ¿Cuál será la velocidad del agua en el colector? ¿Cuál será el caudal de aguas residuales? ¿Ya? Entonces, solución. Ahí tenemos los datos. El diámetro, 0,50. N, 0,013, ya les dije, eso no cambia. La pendiente J, 0,40%. El tirante Y, 0,30 metros. Estos son los datos, entonces, queridos jóvenes, señoritas. Ya. Entonces, para poder aplicar esta ecuación, pues tenemos que determinar en primer lugar el área, el perímetro, el radio hidráulico, y recién poder calcular con la velocidad, ¿no? Entonces tenemos que conocer lo que se llaman los parámetros geométricos e hidráulicos. Entonces, aquí vamos a conocer lo siguiente, ¿ya? Aquí tenemos estas ecuaciones. Primeramente, observen las ecuaciones ustedes. Aquí es igual Y. Se lo voy a decir. Y. Hay una relación entre Y, el diámetro y tita. Y la relación es esta. Esta es una fórmula. ¿Ya? Y es igual a D, al diámetro, por 1 menos el coseno de tita medios. Y dividido entre 2. ¿Ya? Así es Y. Y el área, aquí ya hemos dicho, aquí está el área, fíjense. El área es igual a esta expresión. Ese es el área. Aquí está el perímetro. El perímetro. El radio hidráulico. ¿No? Entonces, fíjense, si yo quisiera calcular el radio hidráulico, primero tengo que calcular el área, luego el perímetro. Pero antes de calcular el área y el perímetro, previamente tengo que calcular tita, tengo que conocer el ángulo tita.
¿Ya? Entonces, fíjense, aquí estamos haciendo esto. Esta es una fórmula que les dije para el tirante Y. ¿Ya? De esta fórmula que estás relacionando tirante, diámetro y tita, voy a despejar tita. De acá voy a despejar tita. Y observen ustedes, ahí está paso a paso. Primer paso, segundo paso, lo multiplico por -1 y luego tengo tita. Ya, a ver, háganlo ustedes, por favor. Despejen tita de esta fórmula. Pero ahí está la... Ya, háganlo, a ver, háganlo. Es importante que lo hagan, que manejen.
Bien, me imagino entonces que de esta ecuación hemos despejado tita. Fíjense así paso a paso, y ahí está tita. Entonces les decía que previo a todos los cálculos tenemos que conocer tita. Entonces observen el valor de tita, dice 2 veces el arco coseno de 1 menos 2 por y. Pero y es 0,30. Ahí está, 0,30. Dividido eso entre el diámetro, que es 0,50. Y resulta, haciendo los cálculos, tita igual 3,544 radianes. Aquí una recomendación, queridos jóvenes y señoritas. Su calculadora tiene que estar en modos radianes. ¿Ya? Pongan su calculadora en modos radianes y así van a obtener este resultado. A ver, háganlo. Calculadora en modos radianes. ¿Aló? ¿Han obtenido el mismo resultado, jóvenes? Sí. Ya. Muy bien. Una vez que hemos hallado tita, ya les dije, la calculadora tiene que estar en modos radianes para hacer todos los otros cálculos. El área, ahí será. Diámetro, es que 0,50 al cuadrado, por 3,544, que es tita, menos seno de tita, entre paréntesis. Todo el resultado dividido entre 8. El perímetro, 1/2 por el diámetro, que es 0,50 por tita. Resultado, ahí está. Luego tenemos el radio hidráulico, área entre perímetro. Ahí está el área entre perímetro y ese valor. Luego, ya una vez que ya tengo el radio hidráulico, ahora sí puedo calcular la velocidad del flujo de aguas residuales en el colector. Y aplico así la fórmula de Manning. 1 entre N por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente, que estaba en porcentaje, tengo que dividirlo entre 100. 0,40% era la pendiente, ahí está. Lo divido entre 100 y elevado a la 1/2. Y me da este resultado. Por favor, hagan todos estos cálculos en este momento, háganlo y revisen si mis resultados son correctos, ¿ya? Revísenlo. Si tienen alguna observación, avísenme inmediatamente.
Aló. Hola, jovencitos, señoritas. ¿Cómo les fue con los cálculos? Sí, ¿Están correctos estos resultados? sí, y una pregunta. Adelante. ¿Me Sí, escucha? Una sí, vez sí. con Tita, con la calculadora en radianes, el resto de los cálculos también en modo radianes. Sí, sí, sí. Todo en modos radianes. No cambien en realidad. Eso no afecta a su calculadora. Si pueden, déjenlo ahí en modos radianes. ¿Está claro? Sí, claro. Porque fíjense, para hacer este cálculo del área, tita, aquí en radianes está. Seno de tita. El seno de tita tiene que estar en radianes. Aquí está en radianes. Por eso su calculadora tiene que estar en modos radianes. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, y así entonces obtenemos, fíjense, estos resultados. La velocidad de las aguas residuales fue de 1,31 metros por segundo, mayor a 0,60. 0,60 metros por segundo es la velocidad mínima, queridos jóvenes y señoritas. 0,60 es la velocidad mínima. ¿Ya? Entonces, si la velocidad hubiese salido menor que 0,60, entonces vamos a tener problemas, porque los sedimentos se van a depositar, se van a ir depositando a lo largo de la tubería, los sedimentos. Y en algún momento puede haber una obstrucción. Para evitar esa situación, entonces, el agua tiene que moverse con una velocidad mayor que 0,60. ¿Está claro, no? Ahí está, por eso les he puesto ese pequeño detalle. 1,31 metros por segundo es una buena velocidad y es mayor que 0,60. ¿Ya? ¿Está claro? Y aquí tenemos, a ver, el caudal. Caudal de aguas residuales transportado por el colector, igual, Q igual, área por velocidad. El área ya habíamos calculado, ahí está el área, 0,123 metros cuadrados. 0,123. La velocidad 1,31. Multiplicando nos da 0,161 metros cúbicos por segundo. Que lo transformamos a litros, multiplicando por 1000. Entonces tenemos 161 litros por segundo, ¿no? Que es la unidad que más manejamos, digamos, cuando se trata de aguas residuales. Pero para los cálculos, todo tiene que estar en metros cúbicos, ¿ya? Bien, ejemplo 2, ahí tienen. Se tiene un colector sanitario de 0,20 metros de diámetro. Está instalado con una pendiente de 0,35%. El agua circula con un tirante de 0,15 metros. ¿Cuál será la velocidad del agua en el colector? ¿Y cuál será el caudal de aguas residuales? Fíjense, es un ejercicio similar al primero, solamente con otros números, nada más. Entonces, háganlo ustedes, por favor, ¿ya? Tienen 15 minutos.
Ah, lo siento mucho. Hola, jóvenes, señoritas, ¿cómo va? Sí, ahora sí lo escuchamos. Mil disculpas, es que lo tenía silenciado. Bien, entonces, estos son los resultados para este ejercicio, ¿no? Ahí están el ángulo θ, el área, el perímetro, el radio hidráulico y luego la velocidad. Les decía que la fórmula de la velocidad en realidad se debe a un autor que se llama Cesi. Cesi y Manning fue el que le modificó, ¿ya? Manning modificó la fórmula, pero entonces deberíamos nombrarlo como Cesi Manning, ¿ya? De hoy en adelante, entonces Cesi Manning. Y el caudal, entonces, les dije, es este valor. ¿Han obtenido los mismos resultados, jovencitos, señoritas? Sí, ingeniero. ¿Alguna observación? Ahí el valor de n siempre va a ser 0,013. Sí, sí, para aguas residuales se adopta el valor de 0,013. Ya les voy a explicar por qué, ¿ya? Un poquito después les voy a explicar el por qué, ¿ok? Entonces, ¿entendieron esto, no? Bueno, entonces, y aquí finalmente hacen este ejercicio. Esto ya para la casa ya. El ejemplo 3, se tiene un colector sanitario de 0,15 metros de diámetro. Les dije, este es el diámetro mínimo para el colector público. 0,15 metros. Está instalado con una pendiente de 0,5%. Esta también es la pendiente mínima para ese colector, para ese diámetro de colector. El agua circula con un tirante de 0,10 metros. ¿Cuál será la velocidad del agua en el colector y cuál será el caudal de aguas residuales? Ya, entonces eso lo hacen ustedes ya después. Ya, ahí están los datos y ahí eso es. ¿Ok? Háganlo, por favor, esos 3 ejercicios, vuélvanlo a hacer. Tienen que entenderlo, tienen que saber manejar las fórmulas. Eso es muy importante. Tienen que manejar bien las fórmulas. ¿Ok? Bueno, queridos jóvenes y señoritas, eso es todo por el día de hoy. ¿Ya? Entonces, nos vemos en la próxima clase. ¿Ya lo copiaron esto? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, que les vaya bien. Chau, chau. Hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Chao. Hasta Chau, luego, chau. ingeniero. Hasta luego. Chao.